En el mundo de One Piece existen personajes que destacan por su fuerza, otros por su inteligencia y algunos por su enorme importancia dentro de la historia. Pero también existen guerreros que representan algo mucho más profundo, la lealtad, la identidad, el sacrificio y la voluntad de continuar luchando incluso cuando todo parece perdido. Ese es el caso de Kiku no Hou, conocida como Kiku de la Nieve Residual, una de las integrantes de los 9 Vainas Rojas y una de las figuras más importantes de la resistencia de Wano. Con sus casi 3 metros de altura, su elegante kimono, su enorme espada y una personalidad amable y educada, Kiku puede parecer a primera vista una mujer tranquila que jamás haría daño a nadie. Pero detrás de esa apariencia existe una guerrera formidable. Una samurái que sobrevivió a la caída de Oden, esperó durante 20 años para cumplir una promesa y llegó a enfrentarse a algunos de los enemigos más peligrosos de Wano. Esta es la historia de Kiku no Hou, la samurái de la nieve residual. Kiku no Hou nació en Ringo, una de las regiones del país de Wano. Era hija del maestro de la escuela de danza Anayaji y desde muy pequeña comenzó a recibir entrenamiento artístico. Sin embargo, su infancia cambiaría completamente cuando su padre fue condenado como criminal. La familia quedó destruida y Kiku terminó viviendo en las calles junto a su hermano mayor, Iso. Los dos hermanos tuvieron que enfrentarse al hambre y la pobreza. Durante aquella época realizaban actuaciones callejeras para intentar sobrevivir. Y fue precisamente en uno de esos momentos cuando sus vidas cambiaron para siempre. Kiku e Iso terminaron encontrándose con un hombre extraordinario. Su nombre era Kosuki Oden. Oden no solamente era el heredero del clan Kosuki. También era un hombre cuya personalidad y fuerza podían cambiar la vida de quienes lo rodeaban. Al ver a los dos hermanos pasando hambre, Oden decidió compartir su comida con ellos. Ese gesto aparentemente sencillo provocó que Kiku e Iso comenzaran a admirarlo profundamente. Los hermanos decidieron seguirlo y convertirse en sus vasallos. Pero convertirse en guerreros dignos de Oden no sería sencillo. En una ocasión, Kiku e Iso intentaron robar en la mansión de Yasue Shimotsuki. Sin embargo, Yasue descubrió sus intenciones. En lugar de castigarlos, decidió perdonarlos después de conocer su lealtad hacia Oden. Yasue incluso les dio dinero y consejos para que pudieran convertirse en guerreros dignos de servir al futuro shogun. A partir de entonces comenzó el camino que llevaría a Kiku a convertirse en una de las 9 vainas rojas. Con el paso del tiempo, Oden terminó relacionándose con los piratas de Barba Blanca. Cuando Oden comenzó su aventura fuera de Wano, Iso decidió acompañarlo. Para Kiku aquello fue doloroso. Su hermano era una de las personas más importantes de su vida y, de repente, se marchaba. Sin embargo, Kiku decidió continuar adelante. Mientras Iso vivía aventuras junto a Barba Blanca y posteriormente junto a los piratas de Roger, Kiku permaneció vinculada a Wano. Entrenó, perfeccionó sus habilidades y se convirtió en una espadachina cada vez más poderosa. Finalmente, Oden regresó a Wano. Y aunque habían pasado años, Kiku volvió a encontrarse con su hermano. El tiempo los había separado, pero no había destruido el vínculo entre ellos. Pero la felicidad duraría poco. Wano estaba siendo dominado por dos figuras que cambiarían para siempre la historia del país. Kurosumi Orochi y Kaido. Oden decidió enfrentarse a ellos. Kiku luchó junto a los demás miembros de los Akasaya. Los samuráis sabían que estaban enfrentándose a un enemigo extremadamente poderoso. Aún así, permanecieron junto a su señor. Durante la batalla contra Kaido y sus fuerzas, los Akasaya fueron superados. Y entonces ocurrió la traición de Higurashi. Oden terminó derrotado y posteriormente condenado a muerte junto con sus vasallos. Pero Oden tenía una última voluntad. No permitiría que sus compañeros murieran. Durante la ejecución, realizó un sacrificio que permitió que sus vasallos sobrevivieran. Kiku contempló cómo su señor entregaba su vida por ellos. Pero la historia todavía no había terminado. Antes de morir, Oden había dejado un último legado. Su esposa, Kosuki Toki, utilizó su poder para enviar a varios miembros de los Akasaya al futuro. Kiku fue una de las personas elegidas. De repente, para ella solamente habían pasado unos instantes. Pero para Wano habían transcurrido 20 años. El país que conocía había desaparecido. Orochi continuaba gobernando.
Kaido seguía dominando Wano. Y la memoria de Oden era perseguida. Kiku tuvo que adaptarse a un mundo que ya no reconocía. Pero jamás olvidó su misión. Regresó a Wano con un objetivo: cumplir la voluntad de Oden y ayudar a liberar el país. Durante su estancia en el Wano del futuro, Kiku utilizó el nombre de Okiku. Trabajó como mesera en la casa de Tedesuru. Allí comenzó a ganarse el cariño de la gente. Su personalidad amable, educada y protectora contrastaba completamente con la imagen de una guerrera. Kiku podía tratar con enorme cortesía a cualquier persona. Pero esa dulzura tenía un límite. Cuando veía una injusticia, podía convertirse en una guerrera completamente diferente. Un ejemplo ocurrió cuando el Yokozuna Urashima intentó aprovecharse de su posición. Kiku no se dejó intimidar por su estatus. Su respuesta fue cortar su moño. Era una demostración de que para ella el poder, el dinero o la posición social no daban derecho a abusar de los demás. La vida de Kiku cambiaría nuevamente cuando conoció a Monkey D. Luffy y Roronoa Zoro. Los protagonistas llegaron a Wano y terminaron involucrándose en la lucha contra Kaido y Orochi. Kiku ayudó a Luffy y Zoro en varias situaciones y posteriormente reveló su verdadera identidad como miembro de los Akasaya. Su habilidad con la espada llamó inmediatamente la atención. No era simplemente una mujer que sabía defenderse. Era una verdadera samurái. Su técnica y precisión eran suficientes para que incluso guerreros como Luffy y Zoro reconocieran su capacidad. Uno de los momentos importantes de Kiku llegó durante la operación para liberar a los prisioneros de Udon. Junto a sus aliados, participó en la liberación de los prisioneros y en la preparación de la rebelión. Cada paso acercaba a los samuráis al momento que habían esperado durante 20 años. La rebelión contra Kaido estaba comenzando. Y Kiku estaría en primera línea. Cuando comenzó el asalto a Onigashima ocurrió uno de los momentos más emotivos de la historia de Kiku. Después de aproximadamente 30 años, volvió a encontrarse con su hermano Iso. Los dos habían tomado caminos completamente diferentes. Kiku había permanecido en Wano. Iso había recorrido los mares junto a Barba Blanca y se había convertido en uno de sus comandantes. Pero cuando volvieron a verse, el vínculo entre ambos seguía intacto. Ahora tenían una misión común: luchar por la libertad de Wano. Durante el asalto, los Akasaya descubrieron una terrible verdad. Uno de sus compañeros había sido un traidor. Kanjuro había trabajado para Orochi. La revelación fue devastadora. Kiku, que había considerado a Kanjuro uno de los suyos, tuvo que enfrentarse a él. La batalla terminó convirtiéndose en una de las escenas más dolorosas para la samurái. Kiku logró herir mortalmente a Kanjuro. Pero lo hizo entre lágrimas. Porque aunque era capaz de luchar y matar cuando era necesario, su corazón seguía siendo bondadoso. Esta escena demuestra perfectamente quién es Kiku no Hou. Una guerrera capaz de derrotar a sus enemigos, pero que jamás pierde completamente su humanidad. Después llegó el momento que los Akasaya habían esperado durante 2 décadas. Enfrentarse directamente a Kaido. Los samuráis atacaron al emperador y demostraron que no eran simples guerreros del pasado. Eran los hombres y mujeres que habían sobrevivido a la caída de Oden. Kiku luchó con su espada y utilizó su haki de armadura y su haki de observación. Su estilo recibió el nombre de Sansetsugama, la guadaña de nieve residual. Sus cortes podían viajar a distancia y parecían formar una lluvia de nieve. Pero Kaido era demasiado poderoso. Durante el enfrentamiento, Kiku sufrió una terrible herida y perdió su brazo izquierdo. A pesar de ello, continuó luchando. Kinemon e Iso consiguieron detener la hemorragia y salvarle la vida. Pero la batalla todavía estaba lejos de terminar. Cuando Kiku ya estaba gravemente herida, ocurrió otro momento cruel. Kanjuro utilizó sus habilidades para crear una imagen de Oden. La aparición engañó a Kiku durante unos instantes. Para ella, volver a ver a su señor después de tantos años era algo imposible de ignorar. Pero aquella figura era una trampa. Kiku terminó siendo atacada y gravemente herida. Afortunadamente, Usopp intervino y ayudó a salvarla. Kiku sobrevivió. Pero las heridas de aquella guerra marcarían su vida para siempre.
Y entonces llegó una de las tragedias más dolorosas. Iso permaneció luchando en Onigashima. Mientras protegía a sus compañeros y combatía contra las fuerzas enemigas, terminó enfrentándose al CP-0. Iso murió durante aquella batalla. Kiku sobrevivió a la guerra. Pero perdió a su hermano. Después de 30 años esperando volver a encontrarlo, apenas pudo disfrutar de su reencuentro. La guerra de Wano había terminado. Kaido había sido derrotado. Orochi había caído. Pero la victoria tuvo un precio enorme. Tras la derrota de Kaido y la liberación de Wano, Kiku pudo finalmente vivir en un país libre. Y su historia dio otro paso importante. Kiku no Hou fue nombrada daimyo de Ringo. La mujer que había conocido el hambre, la pobreza, la caída de Oden, 20 años de espera y una guerra contra un emperador, ahora tenía una responsabilidad completamente diferente. Ya no tenía que luchar solamente para sobrevivir. Ahora debía ayudar a construir el futuro de Wano. La historia de Kiku no Hou es mucho más que la historia de una samurái. Es la historia de una persona que perdió su hogar, sufrió la separación de su hermano, vio morir a su señor y tuvo que esperar 20 años para tener una oportunidad de cambiar el destino de su país. Kiku demuestra que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en la violencia. También está en la capacidad de mantener la bondad después de haber sufrido. En la capacidad de continuar siendo amable en un mundo cruel. Y, sobre todo, en Tene. El valor de defender aquello en lo que creemos. Kiku no Hou comenzó como una niña que sobrevivía en las calles junto a su hermano Iso. Después se convirtió en discípula de Oden. Luego en una de las 9 vainas rojas. Y finalmente, tras la liberación de Wano, en la daimyo de Ringo. Su espada puede haber perdido un brazo en la guerra. Pero su voluntad jamás fue derrotada. Porque para Kiku, la nieve residual representa precisamente eso. Algo que permanece incluso cuando la estación ha cambiado. Y mientras Wano recuerde a Kozuki Oden y a quienes lucharon por su legado, el nombre de Kiku no Hou de la nieve residual seguirá formando parte de la historia. Y esta vez, no como una guerrera que espera el regreso de su señor, sino como una de las personas encargadas de construir el nuevo Wano. ¿Qué te parece la historia de Kiku? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir la historia de muchos más personajes de One Piece.